Bueno, el control prenatal, ¿sí? Para empezar, lo que hay que hacer dentro de lo que significa el gran bloque de control de embarazo es confirmar el embarazo, ¿sí? Para esto se pueden realizar exámenes clínicos o paraclínicos para el diagnóstico de embarazo. Ustedes en la bibliografía lo que pueden llegar a encontrarse es con este cuadrito y se van a preguntar para qué es útil, ¿sí? Tenemos signos clínicos que nos dan probabilidad y otros que nos dan certeza de lo que sería un embarazo. Y ahí vamos a ir hablando punto por punto. La probabilidad habla de que cuando nosotros estamos en la instancia de la consulta y hacemos una entrevista a la usuaria, un interrogatorio, podemos preguntar cuándo fue la fecha última de menstruación y qué periodo del tiempo lleva sin aparecer. A eso nosotros le llamamos amenorrea, ¿sí? También nos podemos encontrar con un examen gineco-obstétrico con modificaciones uterinas, que después voy a ir explicando una por una cómo es, pero ustedes se preguntarán si existe tanta tecnología, ¿para qué vamos a querer encontrar o evaluar en una usuaria para diagnosticar el embarazo modificaciones uterinas? Pero en la medicina y en la atención de las usuarias nos podemos encontrar en diferentes situaciones en donde estas modificaciones uterinas nos hacen sospechar un embarazo. Tal vez la usuaria consulta por otro motivo y cuando la evaluamos podemos llegar a utilizar estos signos como una referencia para la sospecha de un embarazo. También por otro lado tenemos la detección de la hormona coriónica, que esta se puede detectar a través de estudios de sangre y de orina, que esos serían básicamente aquellos signos de embarazo, de probabilidad de embarazo. Por otro lado también tenemos signos de certeza. Dentro de los signos de certeza, bueno, es detectar la subunidad beta, que es la que no tiene falsos positivos. Esta también se puede hacer a través de un estudio de sangre o de orina. También la detección de partes fetales, que esto habla ya de cuando nosotros hacemos la evaluación abdominal, un abdomen grávido. Estamos hablando obviamente de un embarazo mucho más avanzado. También la detección de latidos cardiofetales, que se pueden hacer a través del estetoscopio obstétrico, que es el más conocido como PINAR. Y por otro lado, también se pueden utilizar ecografía, Doppler o también métodos un poco más desarrollados que son el SONI, ¿sí? Que es un detector de latidos. Otro tipo de herramienta que nosotros utilizamos para la evaluación y la certificación de embarazo es la ecografía obstétrica. Volviendo nuevamente a los signos de probabilidad, las modificaciones uterinas, ¿qué significan? ¿Sí? El útero se vuelve globuloso, genera modificaciones a nivel del útero y a nivel de vagina, y esas modificaciones son, por un lado, que el útero está más globuloso, más blando, y los fondos de saco se vuelven más pronunciados. A eso nosotros lo conocemos como signo de Noble-Budin. Generalmente la consistencia del útero disminuye. Cuando uno palpa, lo que utilizamos nosotros como referencia es la consistencia de la nariz, la punta de la nariz es lo habitual, y cuando hay un embarazo se vuelve un poco más blando que eso. Las modificaciones del tamaño uterino también son otro signo, eso se puede llegar a identificar con una maniobra bimanual, con un tacto vaginal y la otra mano a través de el abdomen, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta también como modificaciones uterinas, el tamaño, uno a través del abdomen pudiera llegar a identificar las semanas o una aproximación de las semanas de embarazo. Cuando es menor a 10 semanas, no alcanza el pubis. Cuando estamos a nivel de 12 semanas, alcanza sínfisis pubiana. 16 semanas es un trayecto intermedio entre la sínfisis del pubis y el ombligo, y 20 semanas es cuando llega a nivel del ombligo. Con respecto a la hormona coriónica gonadotrófica, bueno, esta se puede detectar, es sensible, a partir del octavo o el séptimo día de la fecundación, ya puede encontrarse en los laboratorios. Los mayores niveles se encuentran entre los 60 y 70 días de la fecha de última menstruación. El más conocido que nosotros tenemos en cualquier farmacia es el test de embarazo y es un estudio cualitativo. Si voy muy rápido también me pueden decir que freno un poco. Dentro de los signos de certeza, bueno, nos encontramos con la subunidad beta. Este es un estudio de laboratorio, nos da información aún antes de la anidación, es producida muy específicamente por el sincitio trofoblasto, y bueno, se pueden
nos permite evitar las reacciones cruzadas con otras hormonas, como sí nos pasa con el test de embarazo. Constituyen el método de diagnóstico de embarazo más precoz y más sensible. Tiene alta sensibilidad, es de utilidad y se puede utilizar a partir del 7º día de la fecundación, es específica y más segura. Dentro de lo que sería el periodo de la gestación, a nivel de los 2 meses aproximadamente, es el momento en el cual tiene su mayor cuantía. Dentro de lo que sería la percepción de los movimientos activos del feto, que son de certeza, podemos hablar que los movimientos fetales comienzan muy temprano para algunas madres a percibirse a partir de las 16 semanas, otras más cercano a las 20 semanas. Las percepciones de las partes fetales pueden ser bien diferenciadas mediante la palpación cuando el agente sanitario explora el abdomen de la mujer a través de la palpación. Generalmente estamos hablando de embarazos más avanzados y esto estaría aproximadamente a partir de la semana 26. ¿Sí? Se pueden palpar principalmente, bueno, el polo cefálico, el polo podálico, el dorso, los miembros. Con respecto a la ocultación de latidos fetales, también es un signo de certeza. Se pueden percibir a través del estetoscopio a partir de la semana 20, escucharse, bueno, una cantidad de latidos aproximadamente entre 110 y 160 latidos por minuto, y esto demuestra vitalidad fetal. Los equipos de ocultación basados en efecto Doppler son muy sensibles, permiten la detección de estos latidos en edades tempranas, en un estado de embarazo mucho menor, entre el 8º y el 10ª semana de embarazo, en cuya edad la frecuencia aproximadamente es aún más alta, entre 180 y 200 latidos por minuto. Otro signo de certeza es la visualización de las partes fetales. Durante el control de embarazo se podrían llegar a utilizar 2 tipos de técnicas, la ecografía transabdominal, la ecografía transvaginal. Cada una tiene un tiempo, ¿sí? La ecografía transabdominal permite diagnosticar el embarazo entre las semanas 5 y 6, ¿sí? A partir del cálculo de la fecha de última menstruación, es decir, 20 días después de la concepción. La ecografía transvaginal identifica el saco vaginal una semana antes, que serían a la 4ª semana de la fecha de última menstruación. A la 5ª semana se puede llegar a ver el embrión, y a partir de la 6ª semana ya se puede certificar vitalidad. Pasamos a definir qué es un control de embarazo prenatal. El control de embarazo es una serie de contactos o entrevistas, visitas programadas que se hace con la usuaria, con cualquiera de los integrantes del equipo de salud, ya sea médicos, enfermeros, agentes sanitarios, médicos generalistas, y tienen el objetivo de vigilar la evolución normal del embarazo, obteniendo una adecuada preparación e instrucción para el momento del parto y la crianza del infante. Para que este control de embarazo sea efectivo, tiene que estar dotado de 4 características importantísimas, que son que sea precoz, que sea completo, que sea periódico y de amplia cobertura. Que sea precoz habla de que el control debe ser lo más antes posible, ¿sí? Lo ideal sería antes de la semana 13, que sería el primer trimestre de embarazo. Hace posible que haya una buena promoción y protección, se genere recuperación en caso de que se encuentre alguna alteración del estado de salud, y permite que se identifique precozmente a los embarazos de alto y bajo riesgo. Por otro lado, la característica de periódico habla de poder generar una serie de controles para poder evaluar este riesgo, ¿sí? Las embarazadas de alto riesgo tienen que tener un número más alto de controles, ¿sí? El valor mínimo que se debe necesitar para decir que es un embarazo que tiene un control adecuado es 5. Tiene que ser completo porque tiene que estar dotado de contenidos de control de embarazo que apelen a la educación de la embarazada con respecto a su autocuidado, ya sea a nivel de nutrición, de promoción con respecto, por ejemplo, a los estudios de controles de embarazo, la vacunación,
estudios de laboratorio de sangre que nos permitan saber si la usuaria está enferma, si tiene alguna enfermedad subclínica y poder generar la recuperación de esa salud. Con respecto a la amplia cobertura, habla de que, como su nombre lo indica, cobertura significa poder cubrir. Dentro de lo que sería la población de usuarias embarazadas, lo ideal es poder llegar a todas. Entonces, la idea es generar un impacto positivo sobre la mortalidad materna y perinatal y poder dar seguridad a esos nacimientos y esos embarazos. Con respecto a los objetivos específicos y las actividades propuestas del control de embarazo, es bastante amplio, pero vamos a ir hablando punto por punto para que puedan poder tener mejor información con respecto a estos aspectos. Uno sería confirmar el embarazo, que ya lo hablamos. Para eso se pueden realizar estudios clínicos y paraclínicos para diagnosticar el embarazo. Por otro lado, tenemos mejorar la calidad del cuidado perinatal utilizando tecnologías apropiadas, que ya les voy a explicar cuáles son más adelante. Obtener datos de planificación de cuidado prenatal, la atención del parto y el puerperio y el recién nacido. Y para esto se utiliza la historia clínica perinatal, que se hace en la instancia en que la usuaria está en un centro de atención, por ejemplo, en los hospitales, donde tienen las maternidades. Y por otro lado, el carnet perinatal, que es la herramienta que utilizamos los obstetras o los que realizamos los controles de embarazo para poder ir anotando qué se hace en cada una de esas entrevistas. Toda esta información, que más adelante le voy a explicar en qué consiste, nos permite generar un sistema de información. Este sistema de información es el sistema informático perinatal, que nos permite también evaluar en forma estadística qué patologías afectan más a las usuarias, y a partir de ahí poder generar datos firmes para poder hacer cambios o vigilancia con respecto a qué enferma más a las mujeres. Conocer información relevante del embarazo habla de que a través de la entrevista se pueda generar una evaluación de si es un embarazo de bajo o de alto riesgo. Poder tener conocimiento de los estilos de vida. Por ejemplo, si es una usuaria que está frente a una exposición de tabaco de forma pasiva o es tabaquista, uso de drogas, de alcohol o violencia. También es fijar un cronograma de visitas, de consultas, determinar la edad gestacional, la fecha probable de parto. Esto ordena mucho. Evaluar el estado nutricional de la usuaria. Para eso utilizamos el peso y la altura y generar ahí el índice de masa corporal e ir calculando si está dentro de un rango normal al comienzo del embarazo y hasta cuánto sería lo ideal que pueda ir subiendo de peso. Después también poder generar una orientación sobre la nutrición. Evitar infecciones prevenibles durante el embarazo. Para eso se hace una revisión del estado de vacunación de la usuaria con respecto al tétanos, a la tosferina, la rubiola, la hepatitis B, la hepatitis A y la influenza. También evitar otro tipo de infecciones de transmisión vertical, porque durante el embarazo esto puede ocurrir, como por ejemplo la toxoplasmosis, HIV, Zika, sífilis, enfermedad de Chagas, paludismo en los lugares endémicos y el estreptococo del grupo B. Evitar otro tipo de infecciones que pueden llegar a afectar a la usuaria o al embarazo, como la candidiasis bucovaginal, vaginosis bacteriana, trichomonas, gonococo, clamidias y herpes simple. Y esto es muy importante porque durante el embarazo se pueden tener relaciones sexuales y algunas infecciones que puedan ocurrir pueden ser propias del estado de defensa disminuida o de exigencia del cuerpo, como puede ser una alteración del pH que lleva a una candidiasis o una vaginosis bacteriana, hasta enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Por eso la consejería en este aspecto es muy importante. Detectar posibles procesos sépticos que son bastante frecuentes, como los bucodentales. Por eso también se solicita que toda embarazada deba tener un examen por lo menos único bucodental y de acuerdo a esa entrevista que tenga con un odontólogo poder ir resolviendo problemas que tenga subclínicos, clínicos o después controles rutinarios.
También nos encontramos frente a dos tipos de patologías que abordan naturalmente a las usuarias mujeres, como por ejemplo la detección de alteraciones en la mama, ¿sí? Ya sea a nivel del pezón, por tener un pezón umbilicado, que son tipos de anatomía, o enfermedades propias, como por ejemplo el cáncer de mama, nódulos benignos, ¿sí? Y para eso se debe hacer un examen físico y se pudiera llegar a pedir una ecografía. Con respecto a el cuello uterino, bueno, nosotros sabemos que en Latinoamérica en general hay una alta incidencia del cáncer de cuello uterino y el embarazo no está exento a estar conviviendo con esta patología. Por ende, en los primeros controles de embarazo lo ideal es poder tener un examen genital, tomar el PAP, porque el Papa Nicolau se puede realizar durante el embarazo. Lo ideal es que sea antes de las 26 semanas y de ser necesario hacer una colposcopía. También es muy importante poder saber o hacer algún tipo de intervención con respecto a la posibilidad de la incompatibilidad sanguíneo-materno-fetal, y para eso lo que hacemos es determinar el grupo y factor de todas las usuarias. Esto debe ocurrir en todas las embarazadas. También poder prevenir, detectar y tratar el caso de anemia. El estado del embarazo lleva a que las usuarias puedan tener un estado de hemodilución, lo definimos de esa manera, naturalmente. Esto ocurre y es parte de la fisiología del embarazo. Entonces, por ende, cuando hablamos de control de embarazo, se debe determinar los niveles de hemoglobina y de hematocrito y, de ser necesario, administrarse y tratarse lo que sería con hierro y ácido fólico. Otros tipos de objetivos específicos, bueno, algunos son muy particulares. La proteinuria está más relacionada cuando hay un embarazo con hipertensión. La glucosuria y la bacteriuria son otros parámetros que se pueden ir evaluando con los estudios de orina, ¿sí? El examen de orina se debe pedir en el embarazo, al igual que el urocultivo, porque naturalmente la anatomía de la mujer predispone a tener una uretra corta, a padecer más infecciones urinarias. Esto ocurre en cualquier momento de la vida. Y cuando están en la condición de embarazo, por la misma gravidez, el útero que va aumentando de tamaño, va predisponiendo a esta posibilidad, y a veces nos encontramos con infecciones urinarias clínicas y otras son subclínicas, que es a lo que llamamos bacteriuria, y se deben tratar en el embarazo, porque la posibilidad de todo tipo de infección que pueda ocurrir durante el embarazo puede llevar a una prematurez, y esto aumenta la morbimortalidad de los neonatos. También tratar, bueno, es obligatorio tratar la bacteriuria, al igual que la infección urinaria. Detectar también la diabetes mellitus y también la diabetes gestacional. Dentro de lo que significa esta pauta de entrevistas y que se van pidiendo estudios, medir el azúcar, o sea, la glucemia, en el primer control de embarazo, nos permite poder diferenciar si es una usuaria con una diabetes pregestacional de aquella que no lo tiene en una primera instancia. A medida que va avanzando el embarazo, también hay un estado hormonal que condiciona a las usuarias a tener más predisposición. El embarazo naturalmente lleva a que la progesterona, la placenta, lleven a las usuarias a tener esta posibilidad de diabetes gestacional. Por ende, este estudio es obligatorio dentro de lo que sería el control de embarazo, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Ya lo vamos a hablar más adelante, en qué momento es el mejor para pedirlo. También se la conoce esta prueba como P75. Brindar también contenidos del autocuidado durante el embarazo, del cómo va a ser ese parto, cómo va a ser ese nacimiento, cómo lo sueña, la crianza en los primeros tiempos, es fundamental. La preparación para el parto es una instancia muy importante para toda mujer, ya sea el primero o una mujer que no ha tenido embarazos o aquella que sí ya las haya tenido. La consejería de la lactancia siempre es importante, siempre que no hayan contraindicaciones. Y esto hace también el vínculo con las entrevistas que uno va logrando según las necesidades. La educación de las usuarias que tenemos nos permite ir viendo qué necesitan.
Confirmar la existencia de vida fetal es muy importante, eso se puede lograr de dos formas muy específicas. Una serían los movimientos fetales, que eso ya lo fuimos hablando, entre las 16 y las 20 semanas, naturalmente es algo que se debe preguntar en el control de embarazo, pero también detectar lo que serían los latidos, se deben controlar en los controles de embarazo. Eso serían en esas entrevistas a partir de las 20 semanas en adelante ya se podrían escuchar. Después, habría que hacerse intervenciones para un diagnóstico anticipado o preventivo de un parto prematuro. Aparte de todas las cosas que fuimos hablando, que son los estudios, evaluar si tiene factores de riesgo, ¿sí? También hay que enseñar y educar los patrones de contractilidad uterina, que lo vamos a hablar más adelante. Y bueno, después en cada control se debe hacer una vigilancia de la presión arterial, la hipertensión en el embarazo, si hay antecedentes previos, síndrome de hipertensión que pueda ser inducida por el embarazo en el embarazo actual, o también la hipotensión arterial. Suele ocurrir que en el primer trimestre la hipotensión arterial ocurre en el momento en que va surgiendo la placentación, o sea que la placenta se va fijando a lo que sería el útero en la anidación. Ocurren 2 oleadas y esto suele llevar a la hipotensión a todas las usuarias, algo que suelen referir como cansancio. Descartar alteraciones del crecimiento en más o en menos, eso se va haciendo entre las entrevistas, ir evaluando la altura uterina, la ganancia de peso materno y también la evaluación que nos va dando los informes de ecografía en cada ecografía. También es importante saber cuándo es un embarazo múltiple, porque tienen más complicaciones. Pesquisar presentaciones anormales fetales. Esto va a ocurrir en el transcurso de ya el último trimestre, donde se va a ir evaluando si está, en qué presentación está, si está cefálico, si está podálico, si está transverso. Después si hay distocias pélvicas, como alteraciones en la configuración de la pelvis materna. Después, con respecto a la cronología, más o menos hay acá como una tablita en donde les puede guiar qué intervenciones se hacen de forma permanente y cuáles son las del control de embarazo que ocurren en única vez. Con respecto a la prueba de embarazo, se hace una única vez, lo ideal es que ocurra al comienzo del embarazo, en el primer control, antes de las 12 semanas. El cálculo de la menorrea siempre se hace en cada una de las entrevistas, en donde uno va acompañando esa evolución de edad gestacional. El armado de la historia clínica y el carnet perinatal, en donde vamos a ir teniendo un patrón que nos va configurando preguntas que vamos a ir generando o estudios complementarios que se van a ir pidiendo, en donde nos permite diferenciar un embarazo de alto y de bajo riesgo. El examen clínico completo habla de todos los aspectos más allá del embarazo. O sea, por un lado pedimos laboratorios de sangre, laboratorios de orina, el Papá Nicolau, el examen odontológico, las vacunas, todo se hace en ese examen clínico completo. El peso corporal materno se debe evaluar en cada una de las entrevistas, la talla solamente en el primer control, para tener una idea gráfica del índice de masa corporal de la usuaria. Investigar los estilos de vida que tenga, siempre se deben preguntar, porque toda embarazada, ya sea su primer o no embarazo, puede tener preguntas. Siempre hay intervenciones que uno puede hacer, por ejemplo, esto de educar que no se puede medicar con cualquier tipo de droga, qué tipo de alimentos debe recibir, que esto lo vamos a ir hablando después cuando hablemos de toxoplasmosis puntual, cómo debe comer, cómo debe vivir, qué ejercicios puede hacer, si puede ir o no puede ir a la peluquería. O sea, son todas cuestiones de estilo de vida que las usuarias, aunque les parezca como extraño en algunas cosas, preguntan y uno tiene que tener una respuesta. Detectar la susceptibilidad a la rubiola, que eso también se hace a través del interrogatorio. La vacuna antitetánica es muy importante y la tosferina también, que bueno, durante el embarazo es como algo que nosotros vamos preparando, si bien la tosferina es algo que a los adultos no nos afecta y generalmente si tenemos un esquema de vacunación
durante nuestra niñez y nuestra infancia, lo tenemos cubierto, pero hay una intervención que es ponerle a las embarazadas la triple A celular, que se debe colocar para prevenir justamente a este recién nacido vulnerable, a través de la lactancia, poder generar ya durante el embarazo anticuerpos y que generen una inmunidad secundaria en este niño. El examen odontológico con el fin de prevenir la prematurez, infecciones y complicaciones durante el embarazo, si es necesario y la usuaria está bien, solo una vez, si no, después eso sigue su control odontológico como lo indica el especialista. El examen mamario, porque vuelvo a remarcar, toda mujer tiene posibilidad, independientemente del momento de la vida que esté. Basta, colgadito. El examen ginecológico, bueno, con respecto al papá Nicolau, a la visualización de ese cuello del útero, a la integridad de lo que serían las partes blandas, que sería la vulva, la vagina, la colposcopía de ser necesario. El grupo sanguíneo y el grupo factor es muy importante porque ahí vamos a poder discriminar dos tipos de factores, la que son de un grupo de factor positivo, de la que es negativo. La que es negativo requiere otros controles y otras intervenciones. Por eso está marcado ahí en dos tiempos, ¿sí? De ser negativa, se hace la identificación en el primer control y en la semana 26 a 28 se hace la gamma globulina hiperinmune. Después la detección de toxoplasmosis muy importante, se debe hacer al comienzo y en el segundo trimestre. La detección de HIV se deben hacer en los 3 trimestres. La determinación de la anemia, o sea, a través de la hemoglobina, se debe hacer en los 3 trimestres. La intervención o la posibilidad de dar hierro y ácido fólico se deben practicar en todos los controles, ¿sí? Se deben ir evaluando cómo se siente la usuaria, el cansancio, o sea, signos clínicos y de laboratorio. Con respecto a sífilis, bueno, como les expliqué anteriormente, existe la posibilidad, porque la usuaria puede tener relaciones sexuales durante el embarazo, entonces no solamente tenemos que discriminar en el primer control si es una paciente que pudiera llegar a tener sífilis en ese momento y dar una intervención, sino también podemos encontrarnos en otros momentos, por ende se debe pedir en los 3 trimestres. Con respecto al Chagas, bueno, ustedes saben que acá en la Argentina el Chagas también es una patología frecuente, y en el primer control, con única vez en el embarazo, siempre quede negativo, doble prueba es suficiente. El paludismo para las zonas endémicas, descartar bacteriuria también se debe controlar en los 3 trimestres, independientemente de que la usuaria no tenga síntomas. Recuerdo nuevamente que las mujeres tienen una predisposición y la bacteriuria o cualquier proceso infeccioso puede llevar a tener prematurez, ¿sí? Un parto prematuro o complicaciones durante el embarazo. La diabetes, que hoy lo hablamos, el embarazo hormonalmente lleva a la mujer a un estado más cercano o la susceptibilidad a tener diabetes, y para esto se debe discriminar en la que es mellitus, que es, digamos, propia de cualquier ser humano que tenga esta afección independientemente del embarazo, y la que está asociada al embarazo. Dentro de la que está asociada al embarazo, generalmente se da entre este estudio se debe pedir en lo que sería las 20 a 24 semanas, 26 semanas, a través de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Después, bueno, nos encontramos con el estreptococo beta hemolítico. El estreptococo es una bacteria que suele estar en la vagina de forma, digamos, como flora común, normal. No todas las mujeres lo tienen, pero hay algunas que sí. Este tipo de germen está asociado a patologías que pueden afectar al neonato en forma inmediata, por eso es que se estudia con insistencia, ¿sí? Puede llevar a patologías pulmonares o neurológicas al feto y a la muerte del recién nacido. Entonces, por esa razón se debe estudiar, hay una ley para esto, se debe cumplir, es muy importante pedirlo. Generalmente se pide en la semana 35 a 36. Ustedes ven que son bastante ortodoxos, pero bueno, entre las 35 a 36 semanas se pide en este tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que probablemente, si es un embarazo normal, llegue hasta en el periodo de las 37 y 40 semanas ese nacimiento,
este tipo de estudio tiene un vencimiento, por eso no se pide en cualquier momento del embarazo, sino que se pide por lo menos tiene una validez de 5 semanas, ¿sí? Entonces, para que quede claro nuevamente, por si lo dije desordenado, a las 35 semanas se debe pedir y tenemos todo ese periodo del tiempo por si se pasa las semanas de tenerlo. Lo ideal es tenerlo antes del nacimiento del niño. Después, contenidos educativos para el parto y la lactancia se deben dar en todas las entrevistas que se tenga con la usuaria, durante todos los controles. Para esto también existen otro tipo de preparaciones que se puedan dar en las instituciones, como cursos preparto, cursos de lactancia, que están dirigidos a las mujeres y a sus parejas. Determinar la presión arterial también es una intervención que se debe hacer en todos los controles. Determinar el crecimiento fetal generalmente es más clínicamente valorable a partir de las 26 semanas en adelante. Valorar el líquido amniótico también con cada una de esas ecografías, ir adiestrando a la usuaria por si tiene pérdidas por vagina, cuándo consultar. El diagnóstico de evitabilidad fetal que se debe hacer siempre. Esto generalmente se puede llegar a hacer a partir o cercano a las 20 semanas, 18 semanas en adelante a través de los detectores de latido, pero previamente con las ecografías. La evaluación de la capacidad pélvica también, bueno, eso generalmente es cuando nos vamos acercando al tercer trimestre para esa preparación de lo que sería un parto. La consejería anticonceptiva es algo que debe ocurrir siempre. Si bien está ahí como muy estructurado, uno pudiera dar una verdadera consejería desde el comienzo del embarazo, ¿sí? De cómo se piensa después, es una pregunta abierta, se hace salud sexual, digamos, en general, del cuidado de las enfermedades de transmisión sexuales, de los métodos anticonceptivos que venía utilizando, cuáles les interesaría utilizar después. Así que bueno, avanzamos. Estrictamente, dentro de los laboratorios que se puedan hacer en el primer trimestre son estos. Un hemograma completo, donde podemos tener valorar los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, la hemoglobina, el hematocrito, que nos da información sobre el estado de la usuaria y la necesidad de tratamiento para la anemia. El grupo y factor, que ya lo habíamos hablado, la glucemia en ayunas, la orina completa, el urocultivo. Recuerden que el urocultivo se debe pedir en cada uno de los trimestres por lo menos una vez. La serología para enfermedades de transmisión vertical, como Chagas, hepatitis B, BDRL, que es para la sífilis, toxoplasmosis. En la primera consulta también se puede hablar de si ya tenía conocimiento o no de haber tenido toxoplasmosis. Si es crónica, no es necesario repetir los estudios, pero si es negativa, hay un montón de intervenciones que uno puede hacer para poder generar un cuidado en esa embarazada. La toxoplasmosis se piden de dos formas. Uno se llama inmunoglobulina IgG y la otra es IgM. La IgG habla de enfermedades crónicas y cuando nosotros lo podemos encontrar positivo, tenemos que cruzarla con la IgM. Si la IgM diera alto, está hablando de que está cursando una infección aguda. Si diera negativo, está hablando de que es crónico. ¿Sí? Es muy importante prestarle atención a esto porque de ser positivo hay medicación que se puede hacer y justamente son intervenciones que hacemos durante los controles de embarazo para evitar complicaciones fetales, ¿sí? La morbimortalidad fetal. También la HIV, ecografía obstétrica y consulta odontológica, y bueno, ahí me faltó hacer el examen físico mamario. Dentro de los exámenes de segundo trimestre, nuevamente, la hemoglobina, hemograma, glucemia en ayunas, una orina completa, urocultivo, y nos empezamos a limitar con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, como sífilis, HIV y también toxoplasmosis de ser IgG negativo. Dentro de esas intervenciones que no se lo dije anteriormente, uno, si tuviera una usuaria con IgG negativo, debería explicarle que no puede comer alimentos crudos, el lavado de las manos,
si tuviera mascotas o trabajara en jardinería, la higiene de las manos es muy importante. No comer alimentos crudos como chacinados o cosas que estén como curadas, que no estén realmente cocidas, ¿no? Bueno, hablamos también de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que debe ocurrir esta valoración entre las 24 y 28 semanas. De ser negativa, sigue siendo un embarazo normal. De ser positiva, ya pasamos a un embarazo que tiene un factor de riesgo, por ende, tiene otros controles y otro seguimiento. Valorar la ecografía obstétrica, y dentro de la ecografía obstétrica es el crecimiento, el líquido amniótico, la placenta y la vitalidad. Y dentro de lo que son las vacunas, es muy importante la antigripal y la triple bacteriana celular. En general esto se pide que se vacune la antigripal, ni bien se entere del embarazo, y la triple bacteriana celular a partir de la semana 20, ¿sí? Tiene doble intervención la triple celular. Por un lado es prevenir el tétanos neonatal y del puerperio, y por otro lado, la tosferina como una preparación a esa embarazada para el momento en que esté lactando el nacimiento de este niño y poder recibir una mejor producción de inmunoglobulina para protegerlo, ¿sí? Porque también está asociado a muerte neonatal precoz. Después, bueno, pasamos al control del examen del tercer trimestre. Nuevamente es valorar la anemia, el azúcar, la orina, el urocultivo y las enfermedades de transmisión sexual. En este caso, bueno, nuevamente es hepatitis, sífilis, HIV y la toxos de ser negativa, ecografía obstétrica también. Generalmente esto se suele pedir entre la semana 35 y la 37 para valorar también el crecimiento fetal, y el exudado para el estreptococo B entre la semana 35 y 37. Con respecto a lo que habíamos hablado al comienzo, que era la aplicación de tecnologías apropiadas, hacía referencia a que al alcance de la mano podemos tener todos herramientas durante el control de embarazo muy útiles y de bajo costo. Uno es el gestograma, otro es el detector de latidos, ya sea el de Pinar o el Sony, y por otro lado la cinta métrica. Por un lado, bueno, las historias clínicas perinatales y el carnet perinatal. Esto es un modelo de historia clínica perinatal. En la hoja del lado, bueno, izquierdo está el frente y el reverso está al lado derecho. Hay varios modelos, pero casi todos son muy similares. Varían algunos que otros en pequeños detalles, pero en general tienen bloques como los que, bueno, a ver si se los muestro acá, de esta manera para que sea más útil. En esta zona lo que tenemos son los datos filiatorios, el nombre, apellido, domicilio, teléfono, la edad de la usuaria, su fecha de nacimiento, su etnia, el estado de educación, que pareciera ser que es algo como que no tendría impacto, pero la edad de la usuaria es muy importante, nos habla de factores de riesgo o embarazos de bajo o alto riesgo, si son menores de 17 años, estamos hablando de un embarazo adolescente que tiene naturalmente otros riesgos, es una persona que todavía está en crecimiento, tiene poca conciencia de un montón de cosas que hay como que tener un poco más de énfasis, o si estamos hablando de una mujer de más de 35 años o 40 años, estamos hablando de otro tipo de factores de riesgo que van más asociados a la cronología de la mujer. También el nivel de educación es muy importante porque no es lo mismo que uno hablara con alguien que sea profesional de la salud, por ejemplo, de alguien que no esté asociado al cuidado. El tema de su círculo de contención, como la familia, cómo está conformada. En general acá está asociado más como en la cuestión de vínculo de estar casada, estar en concubinato o estar soltera, pero más o menos tiene esa búsqueda. Después, ¿dónde se realizan los controles de embarazo? Va en esta zona, por ejemplo, un centro de salud, su número de documento. En este bloque, bueno, va principalmente todo aquello que serían factores de riesgos no asociados a este embarazo, ¿sí? Por un lado habla de los datos con respecto a su familia, si hay, por ejemplo, antecedentes en la familia de diabetes, de hipertensión, de eclampsia, de tuberculosis, de la familia o de ella misma,
Y después datos puntuales, como por ejemplo si este embarazo fue un embarazo espontáneo o fue por causa de fertilidad, si tiene trastornos de fertilidad conocidos, si tiene trasplantes de órganos, si tiene problemas cardiovasculares o de riñón, alergias también solemos completar en esa zona. Y acá habla de los antecedentes gineco-obstétricos desde el punto de vista de si tuvo un embarazo anterior, si es un primer embarazo, dentro de lo que es un embarazo anterior, en qué momento o periodo intergenésico nos estamos encontrando, si es menor de 2 años o de 1 año, hay experiencias muy amplias en esto, si fue un embarazo buscado, si estaba usando algún método anticonceptivo en el momento del embarazo, el peso del recién nacido anterior, si de tener ese antecedente. Después en esta zona nos encontramos puntualmente en todos aquellos datos que vamos a recopilar de la entrevista con respecto a este embarazo. En esta zona se coloca el peso anterior y la talla, la fecha de última menstruación, la fecha probable de parto, si este diagnóstico ocurrió antes de las 20 semanas. Bueno, acá van en esta zona lo que serían factores de riesgo como de estilos de vida, como tabaquismo activo o pasivo, las drogas, violencia durante el embarazo. Acá irían lo que sería con respecto a la vacunación. Y esto nos sirve un montón porque, a ver, no siempre uno se acuerda de paso por paso, pero si siguiera esta historia clínica, lo que tiene de bueno también es que nos va dando las alertas. Todo lo que está en punto amarillo nos va hablando de que hay cierto riesgo y nos permite tener más seguridad en esto. Bueno, todo en esta zona se completaría con los estudios complementarios que vamos haciendo de laboratorio. El grupo de factor por acá, el examen, bueno, acá sería ginecológico, mamario y de Papá Nicolau. Bueno, acá sería el Chagas aproximadamente, no sé si sirve que agrande un poquito. Bacteriuria, lo que respecta a la glucemia en 2 polos del embarazo, que sería menos de 20 semanas, más de 20 semanas, toxoplasmosis, la hemoglobina, antes, o sea, lo que sería el primer tiempo del embarazo y el último tiempo del embarazo. Acá en este caso tenemos, bueno, para sífilis, si necesitamos hacer algún tipo de intervención también, si se da remedios para ella, para la pareja, de tratamientos, el curso preparto y de lactancia. Bueno, no los quiero como aburrir con este tema, pero quería hacer énfasis porque la historia clínica perinatal y el carnet perinatal tienen este beneficio, tienen esta utilidad, para nosotros es muy importante. También, bueno, acá hay como siglas, digamos, que nos van ayudando. Habíamos hablado que para hacer un control completo, ¿sí? Adecuado, decir que cumplió con la cantidad de entrevistas que se tenían que dar durante el transcurso de todo el embarazo, y el valor mínimo son 5. De quedarse sin lugar, bueno, se puede seguir escribiendo en la parte de atrás. Esta zona se completa en lo que sería la parte del nacimiento, o en caso de que ocurra una pérdida de embarazo, también se debe completar, ¿sí? Aborto sería, ¿no? Acá van haciéndose otro tipo de preguntas con respecto a otros tipos de infecciones. Dentro de lo que es el carnet perinatal, por este lado tenemos la historia clínica que tiene estas 2 caras. Y el carnet, en vez de tener la segunda de la derecha de la diapositiva anterior, tiene esta forma. ¿Sí? Por un lado, bueno, nos da 2 herramientas muy importantes, que es poder ir cargando estos datos en la curva de crecimiento fetal, que esto iría en relación a la semana de la edad gestacional y por otro lado a la altura uterina. Y con respecto al crecimiento, bueno, el índice de masa corporal de la mujer, para ir sabiendo más o menos si estamos en un rango normal o hay un aumento de peso muy importante o un descenso de peso, ¿sí? Bueno, se cargan los datos de laboratorios de este lado, las ecografías, otras cosas que se necesiten hacer o que hayan ocurrido durante el embarazo, y el puerperio va en esta zona. Bueno, esto más o menos ya se lo había adelantado, que habla del sistema informático perinatal. A nosotros nos permite como
como profesionales de la salud, poder tener una autoevaluación en masa de qué afectan y qué enferman a estas mujeres para poder tener tipo de intervenciones que nos puedan llegar a decir, bueno, dentro de esta patología, esto es lo más frecuente, en esto tenemos que distribuir más recursos, ¿sí? Hace también tomar conciencia del tipo de complejidad que se requieran o acciones de salud, ya sea puntualmente de laboratorios, de estudios, de cambios que necesitamos realizar para poder dar una atención adecuada y segura en el embarazo. El gestograma, no sé si alguna vez lo vieron, nos sirve, es una herramienta para evaluar la edad gestacional, para el cálculo. También trae otros datos que nos permiten valorar con respecto al crecimiento y la vitalidad fetal, verificar la normalidad del crecimiento y el peso. Uno va recibiendo datos de esos estudios complementarios y los va cargando o los va comparando con todos estos datos que nos van dando estas herramientas. La presión arterial, las contracciones uterinas, también habla de qué es lo que se pide, o sea, qué se espera en una edad gestacional determinada. Bueno, con respecto a los percentiles de crecimiento, cuáles son los rangos normales, que estamos hablando de percentiles entre 90 y 10, con respecto a la altura uterina, 90-25 de ganancia de peso materno, percentil también de lo que sería el perímetro abdominal fetal, dentro de lo que se evalúa de la ecografía. El gestograma además permite evaluar la sospecha de restricción de crecimiento, que sería en menos, y a partir de ahí se torna un embarazo de alto riesgo, y nos pasa lo mismo con el otro extremo, que sería valorar la macrosomía fetal, que son percentiles por encima del P90. También cuando estamos hablando de que si la duración del embarazo y se aproxima el nacimiento está ocurriendo antes del tiempo o después del tiempo, ¿sí? Que se llama prematuridad y embarazo cronológico prolongado. La contractilidad uterina también esperable según la edad gestacional, lo podemos tener ahí en el gestograma como dato. Por otro lado tenemos la cinta obstétrica, que es otra herramienta que utilizamos, acá se puede ver, tiene dos caras, la cara de color blanco nos da información sobre la altura uterina, específicamente lo que sería la cinta te aporta datos en donde te marca el valor 0, dónde se ubica, ¿sí? Que es el extremo de la sínfisis, y se estira a través del abdomen de la usuaria hasta llegar al extremo del polo uterino. Esta cinta nos va haciendo comparar entre ese cálculo de edad gestacional que hicimos con el gestograma y el valor de ese tamaño uterino para saber si estamos dentro de un parámetro normal esperable para esa edad gestacional. Además, bueno, esta cinta está valorada para embarazos simples. Al ser un embarazo simple, es un embarazo que tiene posibilidad de ser de bajo riesgo. Cuando hablamos de embarazos gemelares, ya estamos hablando de un embarazo que tiene otro tipo de factores de riesgo y requiere otros controles, naturalmente es un embarazo de alto riesgo. Bueno, también aporta otros datos como los valores de tensión arterial, que trae como un pequeño machete dentro de lo que sería la presión sistólica normal, es entre 95 y 139, y la diastólica es entre 55 y 89. Se deben medir en todas las entrevistas. Del otro lado, que es de color amarillo, trae valores mínimos y máximos esperados para la edad gestacional, ¿sí? A partir de la semana 13 hasta la semana 40, se puede medir la altura uterina en centímetros, también da datos de la ganancia de peso materno en kilos, el peso fetal, valores máximos de contracciones según la edad gestacional, los cuadros clínicos, bueno, que te da un marcador como en una altura menor o mayor según la edad gestacional. Para remarcar nuevamente lo que habíamos hablado, la altura uterina se carga de este lado y la semana de amenorrea de este lado. Lo ideal es, el valor normal, estar por dentro de las dos curvas. Muy bien. Bueno, ahora pasaríamos a la siguiente. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, o avanzamos.
Bueno, con respecto al puerperio normal, estamos hablando de una vez finalizado el embarazo, ocurre una involución de las transformaciones anatómicas que ocurrieron durante todo el embarazo, anatómicas, metabólicas y hormonales, a excepción de la glándula mamaria. El puerperio se puede dividir en 4 grandes bloques. Por un lado tenemos el puerperio inmediato, que son las primeras 24 horas desde el parto, el puerperio mediato, que es del día 2 al día 10, el alejado, que es del día 11 al día 42, y del puerperio tardío desde las 42 días, hasta los 365 días del año. El puerperio es un periodo de cambios. La usuaria se está adaptando, en este momento tiene un cambio y un aprendizaje en la vida, como el cuidado del infante. Es una etapa en donde se pueden vivir como una sinfonía de sentimientos. En general, si es un embarazo que fue planificado y todo va bien, es una etapa muy alegre, hay la presencia de un bebé, hay un montón de posibilidades en donde se puede sentir llena y valorada, digamos, con muchas expectativas. Pero también es un periodo muy vulnerable, hay fragilidad emocional, física, hay miedos, inseguridades, y sobre todo en la cuestión de que hay veces se centra toda su energía en ese cuidado de ese niño y se deja a un lado los cuidados personales de la usuaria. Desde el punto de vista psíquico del embarazo, es muy importante porque puede estar en un estado de riesgo. Se caracteriza por estar crecientemente una sensibilidad aumentada, necesitar, uno como agente sanitario debería estar revisando que tenga círculos de contenciones primarias, de que no esté sola, efectiva, y que haya un vínculo afectivo con el recién nacido saludable. Hay estudios en donde sugieren que la lactancia humana reduce fisiológicamente los estímulos de estrés. El vínculo de la madre con el lactante y poder concretar esto lleva a un estado de bienestar, menor ansiedad, sentirse que tiene la posibilidad de poder lograrlo, y esto hace que la relación sea más positiva con el bebé y se torne un momento mucho más saludable, a diferencia de aquellas mujeres que dan una lactancia artificial. Puede ocurrir un periodo de tristeza puerperal, esto debe preguntarse en los primeros controles que generalmente deben ocurrir entre el día 7 al día 10, y los siguientes controles del puerperio deben ocurrir a los 3 meses y al año de ser todos normales. Esta tristeza, bueno, puede aparecer en los primeros días, del tercer día, cuarto día, hasta el 10º día. Hay un cansancio físico, falta de sueño, hay que adaptarse a un montón de situaciones porque claramente cambia todo, cambia la forma de vivir, de dormir, hasta las compras del supermercado, ¿sí? Las mujeres pueden sentir mucha ansiedad, estar como muy vulnerables con respecto a la habilidad emocional, puede haber un extremo de irritación, tristeza, llanto. También puede aparecer la depresión puerperal, por eso es muy importante discriminar entre lo que es estar en un momento de estrés natural de este tiempo a una depresión puerperal. Esto puede afectar en un promedio a un 10% de las puérperas, y puede estar relacionado con los cambios naturales del embarazo, porque imagínense que un estado natural de estrógeno y progesterona del embarazo a una caída, a tener más predisposición de, bueno, ahora tener más oxitocina y prolactina. Esto también está asociado a cómo uno se ve, los cambios del cuerpo, del embarazo, la aceptación del nacimiento, y bueno, en algún momento más alejado también empiezan a verse tensiones naturales de todo adulto, como las relaciones laborales, sociales, la disponibilidad del tiempo propio. Así que esto con respecto al puerperio. Y con respecto a la lactancia, podemos hablar de, naturalmente, cómo el personal de salud debe observar a que este periodo de lactancia, ya sea en la instancia de internación o en los controles
posnacimiento estén ocurriendo de forma natural, ¿sí? La posición de la madre, la posición del bebé, los pechos de la madre, la salud que pueda llegar a tener, que no aparezcan grietas, el agarre durante la lactancia, la succión del bebé, preguntar cómo se siente, ¿sí? Dar ayuda en caso de que sea necesario. Con respecto a la posición para amamantar, la madre debe estar cómoda, relajada, con la espalda y los pies apoyados, y el recién nacido o el bebé, el cuerpo debe estar alineado en su propio eje. Recuerden que un recién nacido cuando nace es una persona que no tiene mucho tono, tiene un cierto tono, pero requiere cuidado, ¿sí? Entonces, la correcta colocación de la cara frente al pecho materno, cuerpo a cuerpo pegado, que generalmente se usa la palabra o la frase panza con panza, ¿sí? Que el bebé llegue al pecho y no el pecho al bebé, porque van a ver que también, bueno, hay un sinfín de formas que cuando uno está... Se puede preparar un montón una persona para dar de mamar, pero cuando esté sobre la situación existen un montón de variables que van a ocurrir y pareciera ser como que por más de que se haya preparado, es toda una experiencia, ¿sí? Bueno, y se debe sostener todo el cuerpo del recién nacido. Las posiciones de la madre y el bebé pueden ser las siguientes. Una de descanso, que generalmente está más relacionada con respecto a, por ejemplo, las mujeres que hayan tenido un parto por cesárea, acostada, que sería el bebé sobre el abdomen de la mujer, en forma de cuna, que sería como la del abrazo, en donde el extremo, digamos, la cabecita del bebé está sobre el pliegue del codo de la mujer, y el resto del cuerpo, o sea, la cola está sobre la palma de la mano. Después la posición de rugby, o también invertida, es en la que la cabeza va sobre la mano de la mujer y el resto del cuerpo del niño puede estar apoyado sobre el antebrazo o un almohadón. Y la posición caballito generalmente es para niños un poco mucho más grandes, que pueden estar sentados, prendidos, y bueno, ya tienen tono, ya tienen movilidad, ya sostienen la cabeza. Existen diferentes tipos de pezones. Un pezón normal, esto se debe evaluar idealmente durante el control del embarazo, para saber más o menos qué estrategias puede ir enseñando a la usuaria, si es necesario realizar masajes o no, para poder armar ese pezón. El pezón normal es el que nosotros nos encontramos con la protrusión del pezón y una areola forme, pero también nos podemos encontrar con un pezón plano, que no haya mucha diferencia entre la areola del pezón, y un pezón invertido, que es el que está umbilicado. El pezón plano o invertido no impide la lactancia, y esto es muy importante porque suele generar mucha duda y mucho mito con respecto a esto. No debería generar problemas para dar de mamar. Generalmente los bebés o sea, hay que tener en claro de que el momento de ordeñe del niño no maman sobre el pezón, sino sobre la areola. Por ende, por más de que no se tenga un pezón totalmente protruido, igual se puede dar de lactar. La mayoría de los pezones invertidos están rodeados de un suficiente tejido contráctil, por ende se puede generar tranquilamente la estimulación y la succión. Con respecto a la extracción de la leche humana, de forma artificial, que no sea la lactancia, puede ocurrir de dos maneras. Una sería la mecánica y otra sería la manual. La mecánica es la que se puede hacer a través de un elemento, como por ejemplo las bombas, que es la imagen que pueden ver acá. Estos generalmente se tienen en los lugares de los lactarios o los bancos de leche en las instituciones. ¿Cómo se extrae la leche? Bueno, a través de la succión de vacío ejercida por la presión negativa del émbolo en otro tipo de herramientas que se tienen, que son más pequeñas y portátiles, o el sistema mecánico que utilice, por ejemplo, esta bomba. Y por otro lado, la manual también consiste en ordeñar la glándula mamaria con expulsión o eyección por medio de un masaje. Ustedes pueden ver las distintas formas. Generalmente los masajes se dan de lo que sería de la zona muscular, bien extrema en la raíz de la mama, puede ser en forma circular, puede ser en forma radiada, para aproximar desde los alvéolos hasta el seno lactífero o la areola pezón,
la leche o la producción de la leche. Y a partir de ahí se trabajaría con la areola, en donde se generaría una presión inversa para poder generar esta expulsión y eyección de la leche. Con respecto a la conservación en el hogar de la leche humana, esto también es muy importante. Generalmente se dan en aquellas mujeres que se van a ir a insertar nuevamente en su ámbito de rutina de trabajo. Es muy útil estos datos, y bueno, más o menos para que queden claro, lo puse de esta manera. La conservación a temperatura ambiente, o sea, sin ningún medio que lo conserve, es 3 horas. En la heladera podría llegar a quedarse en 3 días, siempre y cuando no sea colocado en la puerta, porque la puerta con el ejercicio de abrir y cerrar cambia mucho la temperatura. Y después nos quedarían lo que sería freezer estándar y freezer de baja temperatura. Esto es muy importante que presten atención porque algunos le dicen freezer, congelador y demás, pero habla de aquellos que tengan menos de 18 grados centígrados, duran 3 meses, están asociados a los congeladores de heladera común, los que están arriba en el cuadradito, ¿sí? Pero también pueden tener freezers de esos que tienen baja temperatura, menos de 20 grados, y estos suelen dar una seguridad de 6 meses bajo esa temperatura. Con respecto al proceso del descongelado, en el hogar, bueno, lo ideal es que pongan fecha en cada uno de esos frascos, entonces poder utilizar una ración de fecha más antigua, teniendo en cuenta esos tiempos. Otra cosa que es muy importante explicar es que va a pasar de freezer a heladera, y de heladera no puede superar las 24 horas hasta su uso, ¿sí? Siempre que se administre al niño, debería ser a una temperatura ambiente o a lo sumo tibia. Es muy importante este dato de que una vez que se desfriza, la leche debe consumirse dentro de esas 24 horas y no puede volverse a congelar. Y bueno, otros medios que no deben usar son los microondas o fuego directo, porque claramente pierde la estructura de todas esas proteínas. Muy bien, si no están cansados y nos dan los tiempos, puedo dar otra clase. No sé, Belén, si me autorizás. Bueno, avanzo entonces. Dentro de lo que sería la lactancia materna, podemos hablar un poco de lo que sería la glándula mamaria. La glándula mamaria está ubicada en la cara anterior y superior del tórax, desde la segunda a sexta costilla, y desde el borde externo del esternón hasta la línea axilar media. Tienen forma de semiesfera con un vértice, bueno, que termina en un vértice, y varía mucho entre la raza y los estados fisiológicos. La estructura externa de la mama está dotada de la piel, la areola, el pezón y las glándulas de Montgomery. Durante el periodo del embarazo y la lactancia, las glándulas de Montgomery son muy importantes, es como que capturan protagonismo. Y tienen 2 funciones. Uno sería secreción para poder mantener lubricado e hidratar el pezón, es como una herramienta natural que tiene el cuerpo, y por otro lado genera un estímulo olfativo para ese bebé. Después, con respecto a la estructura interna, bueno, por dentro, las mamas tienen lóbulos, están organizados por lobulillos, alveolos, conductos lobulares y senos lactíferos. Esto se traduce en esta imagen, ¿sí? Entonces tenemos la glándula mamaria, la areola estaría acá, el pezón, y hacia adentro nos encontramos con los alveolos, los ductos, los senos lactíferos, y, bueno, el poro por el cual se elimina la leche. Si nosotros hiciéramos una visión ampliada, podemos ver que el alveolo está formado por una unidad contráctil, las células secretoras y el ducto. A toda esta unidad, bueno, se llaman también acinos, y la unidad contráctil está formada por células mioepiteliales. Esta es una imagen más, bueno, acá incorpora lo que sería la imagen de la areola y el pezón y las glándulas de Montgomery.
La unidad muscular, que serían las células mioepiteliales que generan contractilidad, son estimuladas por la oxitocina, ¿sí? Y hace que se contraigan. Y las células glandulares o secretoras son estimuladas por la prolactina para hacer secretar la leche. Los componentes de la glándula mamaria son tres. Por un lado tenemos un sistema tipo tubo alveolar, por otro lado un sistema de soporte conectivo, que son los ligamentos de Cooper, y el tejido adiposo. Esta es una imagen, ¿sí? Bueno, de este lado tendríamos, para que se pueda ver aproximadamente, podemos ver el área grasa, el área glandular, el sistema de soporte, que es el tejido, el ligamento de Cooper, y con respecto a la lactancia, la relación entre este tejido es 2:1, ¿sí? Hay más glándula que grasa. Con respecto a la irrigación de la mama, bueno, está irrigada por la arteria axilar, mamaria interna, intercostales, y con respecto al sistema venoso, bueno, axilar y mamaria interna, y un sistema linfático. Existen dos hormonas, para redondear nuevamente en esto, la prolactina produce leche, la oxitocina eyecta leche. La prolactina, luego del parto, asume mayor protagonismo, la progesterona y los estrógenos descienden. Esto lleva a que la mujer tenga más somnolencia, esté más relajada y suprime la ovulación. El esquema reflejo de la producción de la leche materna sigue este eje, ¿sí? Generan el estímulo externo, que es la mamada o el llanto del bebé. Eso genera una vía nerviosa aferente de estímulo, que estimula al hipotálamo. El hipotálamo manda el neurotransmisor a la hipófisis para que secrete prolactina en la sangre y llegue a lo que serían estas células, como ven acá en la imagen, las células glandulares o secretoras, y eyecten leche. La otra gran hormona muy importante y protagonista en este tiempo es la oxitocina. La oxitocina lo que hace es contraer las fibras musculares alrededor de los alvéolos, también contrae el útero, que eso ayuda a evitar la hemorragia puerperal en el momento inmediato del nacimiento, y esto favorece también el estado psicológico y emocional de esa mujer, ¿sí? Está en una predisposición más amorosa, está más predispuesta y genera confianza, ¿sí? Por ende, la preocupación, el estrés, el dolor y situaciones de angustia disminuyen hormonalmente. El otro esquema de reflejo es de la eyección de la leche. Bueno, funciona de la siguiente manera. El estímulo de la mamada por la vía venosa aferente va al hipotálamo, neurotransmisor, hipófisis, y libera la oxitocina. Esa oxitocina viaja a través de la sangre, llega a nivel del alvéolo y genera la contracción de esas células mioepiteliales para que puedan generar la eyección de la leche. Cuando decimos que está bien prendido y mal prendido, ¿sí? Bien prendido, ¿qué significa? Que el bebé está apoyado sobre el pecho materno y no deja ver la areola, el labio inferior está evertido, y la succión, digamos, del bebé no lo hace con esfuerzo. No se escuchan sonidos como si fueran de besos, pero sí se escucharían como el gluck, ¿viste? No hay otra forma de decirlo, digamos. Es como cuando uno toma gaseosa rápido y otro sería como besos, ¿sí? Entonces, bien prendido es cuando cubre toda la areola, el labio inferior está evertido, la fuerza la hace con la lengua y no se escuchan sonidos de besos. Mal prendido es cuando está prendido solamente del pezón, genera dolor en la mujer, se ve mucho la areola, ¿sí? Que está coloreada de color marrón, y generalmente el lactante está irritable y le cuesta mucho trabajo poder sacar esa leche. La lactancia no debería doler.
Y bueno, hemos finalizado. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Hola, profe. A mí me había quedado una duda en relación a la lactancia y paciente HIV, la Bien. madre HIV positiva, porque teníamos entendido que estaba contraindicado, Sí, pero puede así ser es. que sí, puede ser también que se comentaba, digamos, que dependiendo la situación y demás, se evalúa riesgo-beneficio, se educaba bien a la paciente y podía llegar a ser que la paciente llegar a decidir en caso de dar esa lactancia o no, conociendo bien la información, los riesgos y demás. Quería saber ustedes si generalmente la contraindican siempre o Con si es que respecto, sí. con respecto al HIV, la Ujú. contraindicación es absoluta. O sea, Bien, no hay excepciones, no es una cuestión de carga viral. Se sabe dentro de lo que se estudió la enfermedad y en relación a la lactancia o el embarazo, que se hacen muchas intervenciones, uno para hacer un diagnóstico precoz durante el embarazo, si antes con anterioridad no se sabía que tenía HIV, se da tratamiento antirretroviral, se prepara ese nacimiento con intervenciones, digamos, de ese antirretroviral, hacerlo endovenoso hasta el nacimiento, y la lactancia se debe inhibir. Está totalmente contraindicada, independientemente de la carga viral materna. Por más de que sea baja, es uno de los motivos por los cuales está contraindicado, de forma absoluta. perfecto, profe, muchas gracias. De nada. ¿Alguno más que quiera hacer alguna pregunta? Perdón, acá estoy, acá estoy. Estaba haciendo dormir a mi bebé, perdón. No hay problema. Bueno. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, me parece que fue claro. Acá dice, muy buena la clase. Bueno, gracias, gracias, gracias. Listo. Y disculpa que si me hiciste alguna pregunta o algo y yo no estuve, justo estaba en ese... No, por ahí la virtualidad lo que hace es que uno espere una respuesta, digamos. O sea, viste que uno pregunta si tienen dudas, si quieren hacer alguna pregunta. O sea, Milagros, te hago una pregunta. sí, De la primera charla sobre, es cierto que en la práctica a veces se piden muchas más ecografías que lo que dicen las guías. sí, Nosotros estamos por rendir un examen eh, y bueno, uno busca a veces la respuesta de la guía, ¿viste? De cuál es lo que se aconseja en un embarazo de bajo riesgo, cantidad de ecografías y a qué semanas. bien. Porque creo que en un lado vos habías dicho 2 o el Power decía 2 y después creo que decía 3. Sí, son 3 puntualmente, Ajá, 1 por trimestre. ajá. Más o menos te lo redondeo así, ahora te explico cómo, ¿sí? Bien, La del no me primer acuerdo trimestre, dónde. Sí, vos habías, decía, al final del cuadrito de las cruces, decía primera y segunda. exacto. Ahí Lo falta. ideal de la primera es que sea lo antes posible. Cuando ya hay sospecha de embarazo, hay un test de embarazo positivo, poder hacerlo más precoz posible. Lo ideal es que sea antes de las 20 semanas. Si hablamos de primer trimestre, entre las 11 y las 14 semanas sería un momento ideal. Eso te pueden llegar a preguntar y esa es la respuesta, entre las 11 y 14 semanas. Dentro del segundo trimestre, el momento ideal es alrededor de las 26 semanas. Y en el tercer trimestre, entre las 35 y 37 semanas. Se pide en ese tiempo, ¿por qué? Porque hay patologías que pueden ocurrir en cada uno de estos tiempos que los marqué de esa manera, que puedan sacar, digamos, cambiar totalmente la rutina de control de embarazo y también las intervenciones oportunas que podamos hacer. Entre las 11 y las 14 semanas, porque pueden valorarse, por ejemplo, la translucencia nucal y la presencia del hueso nasal, ¿sí?
En caso de que esté alterado, se pueden hacer estudios, o en caso de que la mujer decida no continuar el embarazo, poder lograr una interrupción legal voluntaria del embarazo. Por otro lado, cuando estamos en el segundo trimestre, las 26 semanas, la mayoría de las patologías en relación al líquido amniótico, que nos da mucha información de cómo están desarrollándose esos órganos o capacitándose, ¿no?, esos órganos, y alteraciones del crecimiento pueden ocurrir ahí, y después en el último trimestre habla más de el tamaño fetal en menos o en más que nos pudiera llegar a contraindicar un parto normal. No sé si... Está bien, entonces la respuesta serían 3 ecografías en un embarazo de bajo riesgo. Sí. Bien, bueno, gracias. Y otra pregunta me quedaba sobre la serología de hepatitis B, que algunos hablan en el tercer trimestre recién, no en el primero, Sí. del antígeno de superficie. Bueno, en realidad se pueden llegar a pedir en el primer trimestre, o sea, los primeros controles, y en el último. De ser positivo, también se da una gamma globulina al momento del nacimiento y tenés hasta 12 horas para poder practicar esa intervención. Se debe estudiar en el embarazo, o sea, puede ocurrirse en cualquier momento del embarazo el estudio, pero antes de que finalice es lo ideal. Bueno, muchas gracias, Milagros. De nada. Milagro, yo tengo una pregunta con el tema de VIH que hizo mi compañera. Vos dijiste que era una contraindicación absoluta, pero ¿cuál es el por qué cuando la carga viral es indetectable? O sea, porque por lo que tengo entendido, cuando vos tenés carga viral indetectable son menos de 30, 50 copias. ¿Es por eso? ¿Porque sigue siendo infectivo para el sigue feto, siendo o es por los médicos? una situación de riesgo evitable. Justamente inhibir la lactancia o contraindicarla lleva a reducir la posibilidad de transmisión vertical a un 0,02%. Eso también es pregunta. O sea que una mujer con VIH y carga viral indetectable puede transmitir igual. Sí, el riesgo está. Bien, y con respecto a los fármacos antirretrovirales, o sea, ¿también es un porqué la contraindicación o no? Sí, hay momentos del embarazo en que no se pueden dar intervención con respecto a los antirretrovirales. Si uno supiera que es una mujer con HIV que programa un embarazo, bueno, se hacen estudios previos porque no contraindica tener un embarazo una mujer con HIV. Lo que hay que hacer es buscar un momento o un estado de carga viral ideal. Ideal sería baja carga viral. Una vez que se logra la concepción, es pasar del periodo organoléptico de desarrollo, que es el lugar o el momento de mayor riesgo, en donde ahí no se exponen a otras drogas. Perfecto, gracias. De nada.